Detente por un momento y piénsalo bien. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te llamó sin que tú le llamases primero? ¿Cuándo fue la última vez que te buscó para contarte algo importante de su vida, no porque necesitara algo, sino porque realmente quería compartir contigo ese momento? Si tienes que pensarlo demasiado, si la respuesta no viene inmediatamente a tu mente, entonces necesitas escuchar lo que voy a contarte hoy. Hace 3 años, en una consulta que tuve con un psicólogo por otros temas, me encontré en la sala de espera con María, una mujer de 68 años que lloraba en silencio. Al principio pensé que debía respetar su intimidad, pero algo en su expresión me recordó a mi propia madre cuando se sentía perdida. Me acerqué y le pregunté si se encontraba bien. Lo que me contó esa tarde cambió por completo mi perspectiva sobre las relaciones familiares. María tenía 3 hijos, todos profesionales exitosos, todos casados, todos con sus propias familias. Durante 30 años había sido el centro de sus vidas. Era la abuela que cuidaba a los nietos, la madre que resolvía problemas, la mujer que siempre tenía la casa lista para las reuniones familiares. Pero en los últimos 5 años algo había cambiado radicalmente. Sus hijos la visitaban cada vez menos, las llamadas se habían vuelto esporádicas y mecánicas, y cuando estaban juntos, ella sentía como si fuera una extraña en su propia familia. Roberto, me decía mientras se secaba las lágrimas, he dado toda mi vida por ellos. He sacrificado mis sueños, mi tiempo, mi dinero, todo. Y ahora que tengo 70 años y que más los necesito, parece que soy invisible para ellos. No entiendo qué hice mal. Esa conversación me marcó profundamente porque me di cuenta de que María no estaba sola. En los años siguientes, en mis encuentros con otros padres de nuestra generación, he escuchado la misma historia una y otra vez. Padres que dieron todo y que ahora se sienten abandonados, padres que no comprenden por qué sus hijos adultos parecen haberlos borrado de sus vidas, padres que se acuestan cada noche preguntándose en qué momento todo cambió. Y lo más doloroso de todo es que la mayoría de estos padres, como María, como quizás tú mismo, han llegado a la conclusión de que sus hijos son malagradecidos, que la nueva generación no tiene valores, que el mundo ha cambiado para mal. Pero después de darle muchas vueltas a este tema, después de reflexionar sobre mi propia experiencia como padre y como hijo, he llegado a una conclusión que te va a sorprender. La razón por la que tu hijo se aleja de ti no tiene nada que ver con ingratitud, y todo que ver con algo que probablemente nunca nadie te explicó. Te voy a contar algo que me pasó hace 15 años con mi hijo mayor, Carlos. Tenía entonces 35 años, estaba casado y acababa de tener su primer hijo. Yo acababa de jubilarme de la universidad y tenía mucho tiempo libre. Como cualquier padre orgulloso y con ganas de ayudar, me ofrecí para todo: cuidar al bebé, llevarlos de compras, ayudarles con la mudanza a su nueva casa, darles consejos sobre educación infantil basados en mi experiencia como profesor y padre. Al principio parecía que lo agradecían, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Carlos dejó de pedirme opinión sobre las decisiones importantes. Cuando yo ofrecía mi ayuda, siempre tenía una excusa lista. Las visitas se fueron espaciando, y cuando íbamos a su casa, había una tensión sutil pero constante en el ambiente. Su mujer era cordial pero distante, y yo sentía que mi presencia, lejos de ser bienvenida, generaba cierta incomodidad. Durante meses pensé que era mi imaginación, pero la distancia se hacía cada vez más evidente. Un día, frustrado y dolido, decidí hablar directamente con él. Le pregunté si había hecho algo mal, si había algún problema que debíamos resolver. Su respuesta me desconcertó completamente. Me dijo: papá, no has hecho nada malo. Es solo que necesito espacio para ser padre a mi manera, sin sentir que estás evaluando cada decisión que tomo. En ese momento me sentí ofendido. ¿Cómo podía pensar que yo estaba evaluándolo? Yo solo quería ayudar, solo quería ser un buen padre y un buen abuelo. Pero esa noche, en la soledad de mi casa, empecé a reflexionar sobre sus palabras y lentamente comencé a entender algo que me costó mucho tiempo aceptar. Sin darme cuenta, mi forma de ayudar se había convertido en una forma de controlar. Déjame explicarte lo que descubrí. Durante décadas, como padre, mi rol había sido proteger, guiar, enseñar y resolver problemas. Era mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos tomaran las decisiones correctas,
que no cometieran los errores que yo había cometido, que aprovecharan las oportunidades que yo no había tenido. Este rol lo desempeñé con amor, con dedicación absoluta, y creía firmemente que estaba haciendo lo mejor para ellos. Pero lo que no entendí durante mucho tiempo es que cuando los hijos crecen y se convierten en adultos, cuando forman sus propias familias y construyen sus propias vidas, ese rol tiene que cambiar de manera radical. El problema es que nadie nos enseña cómo hacer esa transición. Nadie nos explica que el amor que funcionaba cuando eran niños puede convertirse en un obstáculo cuando son adultos. Verás, cuando sigues comportándote con tu hijo adulto de la misma forma que lo hacías cuando tenía 10 años, cuando sigues ofreciendo soluciones sin que te las pidan, cuando sigues dando consejos sobre cómo debe vivir su vida, cuando sigues intentando protegerlo de decisiones que consideras equivocadas, lo que realmente estás comunicando, sin darte cuenta, es que no confías en su capacidad para manejar su propia vida. Y esto, aunque venga del amor más puro, aunque vengan de las mejores intenciones, genera en tu hijo una sensación muy incómoda. Se siente infantilizado, se siente juzgado, se siente como si no fuera lo suficientemente capaz a tus ojos. Y su respuesta natural, su forma de proteger su autoestima y su autonomía, es alejarse de ti. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has hecho comentarios sobre las decisiones de tu hijo? ¿Cuántas veces has sugerido una forma mejor de hacer las cosas? ¿Cuántas veces has contado anécdotas de tu propia experiencia como forma indirecta de enseñarle lo que debería hacer? Todas estas acciones, que en tu mente son muestras de amor y sabiduría, en la mente de tu hijo pueden percibirse como cuestionamientos constantes a su competencia como adulto. Pero aquí viene la parte más difícil de entender y la más importante. Esto no significa que debas dejar de amar a tu hijo o que debas desaparecer de su vida. Lo que significa es que debes aprender a amar de una manera diferente, una manera que respete su adultez y que fortalezca su confianza en lugar de erosionarla. Recuerdo una conversación que tuve hace algunos años con Elena, una antigua compañera de la universidad que se había convertido en psicóloga especializada en terapia familiar. Le conté mi situación con Carlos y me explicó algo que transformó completamente mi forma de entender las relaciones familiares. Me dijo: Roberto, el amor maduro no es el amor que protege, es el amor que confía. No es el amor que dirige, es el amor que acompaña. No es el amor que soluciona, es el amor que apoya. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia relación con mis padres. Mi padre murió cuando yo tenía 40 años, pero recuerdo perfectamente que incluso a esa edad, cada vez que lo visitaba, él tenía algo que decirme sobre cómo debía manejar mi carrera, mi matrimonio o la educación de mis hijos. En ese momento yo lo escuchaba con respeto, pero por dentro sentía una mezcla de agradecimiento y molestia. Agradecimiento porque sabía que sus intenciones eran buenas, molestia porque sentía que no confiaba en mi criterio. Cuando Elena me ayudó a conectar mis propios sentimientos con los posibles sentimientos de mi hijo, todo empezó a tener sentido. Me di cuenta de que el alejamiento de Carlos no era un rechazo hacia mí como persona, sino una reacción natural hacia un dinámico relacional que lo hacía sentir infantilizado. Déjame contarte qué pasó después. En lugar de seguir sintiéndome herido y ofendido, decidí cambiar mi enfoque completamente. La siguiente vez que Carlos me contó sobre un problema que tenía en el trabajo, en lugar de inmediatamente ofrecer consejos basados en mi experiencia como profesor, le pregunté cómo se sentía al respecto y qué pensaba hacer. En lugar de compartir anécdotas similares de mi propia vida, le pregunté qué opciones estaba considerando y cómo podía apoyarlo. Al principio fue difícil. Tenía que morderme la lengua constantemente para no soltar el consejo que estaba esperando salir de mi boca. Pero algo increíble empezó a pasar. Carlos comenzó a abrirse más conmigo. Empezó a contarme cosas de su vida que antes no compartía. Y lo más sorprendente de todo, empezó a pedirme opinión sobre temas importantes, no porque yo se la estuviera imponiendo, sino porque genuinamente valoraba mi perspectiva. Me di cuenta de que cuando dejas de comportarte como el padre que tiene todas las respuestas y empiezas a comportarte como el adulto que confía en la capacidad de su hijo adulto, la relación se transforma por completo. Tu hijo ya no te ve como la figura autoritaria de su infancia que siempre está evaluando sus decisiones, sino como un aliado, como alguien en quien puede confiar, como alguien que realmente cree en él.
Pero este cambio requiere que hagas algo muy difícil, debes dejar ir la necesidad de sentirte necesario. Durante décadas, tu identidad como padre se basó en ser indispensable para tus hijos. Tu valor se medía por tu capacidad para resolver sus problemas, para guiarlos, para protegerlos. Pero ahora que son adultos, si sigues aferrado a esa necesidad de sentirte indispensable, lo único que conseguirás es alejarlos. La paradoja es esta: cuando dejas de intentar ser indispensable para tu hijo, cuando demuestras que confías en su capacidad para manejar su propia vida, cuando te conviertes en alguien que está disponible sin ser invasivo, que apoya sin controlar, que ama sin asfixiar, es cuando realmente te vuelves valioso para él. No como el padre que resuelve sus problemas, sino como el adulto sabio que confía en su capacidad para resolverlos. Esto me lleva a otro punto crucial que muchos padres no entienden. La relación que tienes con tu hijo adulto no puede basarse en los mismos fundamentos que tenía cuando era menor. Cuando era niño, la relación se basaba en dependencia, él dependía de ti para todo, y esa dependencia creaba un vínculo natural. Pero los adultos no quieren relaciones basadas en dependencia, quieren relaciones basadas en respeto mutuo, en interés genuino, en intercambio real. Déjame preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu hijo sobre sus sueños, no sobre sus problemas? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste algo sobre tu propia vida, tus propios desafíos, tus propias emociones, no como forma de darle un consejo, sino simplemente como forma de compartir quién eres más allá del rol de padre? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés genuino en sus aficiones, en sus pasiones, en las cosas que lo emocionan, sin intentar relacionarlas con tu propia experiencia? La mayoría de los padres de nuestra generación nunca aprendimos a relacionarnos con nuestros hijos como adultos porque en nuestra época, las relaciones familiares eran muy diferentes. Los hijos se independizaban pero mantenían roles muy definidos. Los padres seguían siendo las figuras de autoridad y los hijos mantenían una actitud de respeto y deferencia que ya no existe en la actualidad. Pero el mundo ha cambiado, y las expectativas sobre las relaciones familiares también han cambiado. Los jóvenes de hoy no quieren mantener relaciones basadas en jerarquías rígidas, quieren relaciones basadas en conexión auténtica. Y si tú sigues esperando que tu hijo te respete simplemente porque eres su padre, si sigues esperando que valore tu opinión simplemente porque tienes más experiencia, vas a seguir sintiéndote decepcionado. El respeto y la valoración ahora se ganan de una manera diferente. Se ganan siendo genuinamente interesante, siendo alguien con quien vale la pena pasar tiempo, siendo alguien que aporta algo positivo a sus vidas, no a través de consejos o soluciones, sino a través de tu presencia, tu comprensión, tu apoyo incondicional. Te voy a contar lo que pasó con María, la mujer que conocí en la sala de espera. Después de nuestra conversación, ella empezó a reflexionar sobre su relación con sus hijos. Se dio cuenta de que durante años había estado esperando que ellos la necesitaran de la misma forma que la habían necesitado cuando eran pequeños. Esperaba ser el centro de las reuniones familiares, esperaba que la consultaran para las decisiones importantes, esperaba ser la abuela indispensable para sus nietos. Pero cuando comenzó a cambiar su enfoque, cuando dejó de esperar que la necesitaran y empezó a simplemente estar disponible, cuando dejó de ofrecer opiniones no solicitadas y empezó a mostrar interés genuino en sus vidas sin intentar dirigirlas, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus hijos empezaron a llamarla más seguido, no porque necesitaran algo, sino porque querían compartir algo con ella. El cambio no fue inmediato, y hubo momentos difíciles en los que se sintió invisible, momentos en los que tuvo que resistir la tentación de volver a sus antiguos patrones. Pero con el tiempo, construyó relaciones completamente nuevas con sus hijos, relaciones basadas en el interés mutuo genuino en lugar de la obligación familiar. Ahora déjame ser muy específico sobre lo que esto significa en términos prácticos. Primero, tienes que aceptar que tu rol ha cambiado para siempre. Ya no eres el protector, el guía, el solucionador de problemas. Ahora eres el confidente potencial, el compañero de vida, el adulto sabio que está disponible cuando se le necesita pero que no se impone cuando no se le necesita. Esto significa que cuando tu hijo te cuenta un problema, tu primera respuesta no debe ser ofrecer una solución. Tu primera respuesta debe ser escuchar realmente,
hacer preguntas que demuestren que entiendes la complejidad de su situación, validar sus sentimientos y solo ofrecer perspectivas si te la piden explícitamente. Significa que cuando veas que está tomando una decisión que tú consideras equivocada, tienes que resistir la tentación de interferir, a menos que te pida específicamente tu opinión. Y aun cuando te la pida, tu papel no es decirle qué hacer, sino ayudarlo a explorar sus propias opciones y las posibles consecuencias de cada una. Significa que tienes que desarrollar intereses propios, pasiones propias, una vida propia que no gire alrededor de tus hijos. Porque cuando tu felicidad depende completamente de la atención que recibes de ellos, ejerces una presión emocional que los aleja. Pero cuando tienes una vida rica e interesante independiente de ellos, te conviertes en alguien con quien realmente quieren pasar tiempo. Significa que tienes que aprender a compartir tu propia vulnerabilidad. En lugar de siempre presentarte como el adulto que tiene todo resuelto, tienes que estar dispuesto a mostrar tus propias luchas, tus propias dudas, tus propias emociones. Esto no significa convertirte en una carga emocional para tu hijo, sino permitir que te vea como un ser humano completo, no solo como una figura paternal. Una de las cosas más difíciles de este proceso es lidiar con tu propio dolor. Porque es doloroso aceptar que la forma en la que has amado durante décadas puede haber estado contribuyendo al alejamiento que tanto te duele. Es doloroso aceptar que tu hijo no necesita que lo protejas de la misma forma que lo protegías cuando era pequeño. Es doloroso dejar ir la sensación de ser indispensable. Pero aquí está la parte esperanzadora: cuando haces este cambio, cuando aprendes a amar de esta nueva manera, no pierdes la relación con tu hijo, la transformas en algo mucho más profundo y auténtico. En lugar de tener una relación basada en la obligación familiar, tienes una relación basada en la elección mutua. Tu hijo no pasa tiempo contigo porque se siente obligado, sino porque genuinamente disfruta tu compañía. Te voy a contar sobre mi relación actual con Carlos. Hace unos meses me llamó para contarme que estaba considerando un cambio de carrera importante. En el pasado, yo inmediatamente habría empezado a analizar los pros y los contras, a compartir historias de personas que habían hecho cambios similares, a advertirles sobre los riesgos potenciales. Pero esta vez, simplemente le pregunté cómo se sentía al respecto y qué lo había llevado a considerar este cambio. Pasamos más de una hora hablando, no conmigo dándole consejos, sino con él explorando sus propios pensamientos y sentimientos mientras yo escuchaba atentamente y hacía preguntas que lo ayudaban a clarificar sus propias ideas. Al final de la conversación, me agradeció por ayudarlo a pensar, aunque yo no había ofrecido ni una sola solución. 2 semanas después me volvió a llamar para contarme qué había decidido y por qué. Y luego, algo que me llenó de alegría, me pidió que lo acompañara a almorzar porque quería seguir conversando sobre algunos aspectos de su decisión. No porque necesitara que le dijera qué hacer, sino porque valoraba la oportunidad de procesar sus pensamientos con alguien que lo escuchaba sin juzgar. Esa es la diferencia entre el amor que controla y el amor que confía. El amor que controla dice, déjame decirte cómo solucionar esto. El amor que confía dice, cuéntame cómo te sientes al respecto. El amor que controla dice, cuando yo tenía tu edad, esto es lo que habría hecho. El amor que confía dice, ¿qué opciones estás considerando? El amor que controla dice, te voy a ayudar a evitar este error. El amor que confía dice, confío en tu capacidad para manejar esto. Y aquí está el secreto que la mayoría de los padres no entienden: cuando demuestras que realmente confías en la capacidad de tu hijo para manejar su propia vida, cuando muestras que lo respetas como adulto capaz e inteligente, él empieza a buscarte más, no menos. Porque todos queremos estar cerca de personas que creen en nosotros, que nos ven como competentes, que nos apoyan sin intentar controlarnos. Pero hacer este cambio requiere que trabajes en ti mismo de una manera muy profunda. Tienes que examinar tus propias necesidades emocionales y reconocer cuáles de ellas has estado tratando de satisfacer a través de tu relación con tu hijo. ¿Has estado usando tu rol de padre para sentirte importante? ¿Has estado usando tu capacidad de dar consejos para sentirte valioso? ¿Has estado usando su dependencia emocional para sentirte necesario? Estas son preguntas difíciles, pero son preguntas importantes porque si no las respondes honestamente, seguirás repitiendo los mismos patrones que están alejando a tu hijo.
Tienes que encontrar otras formas de satisfacer tu necesidad de sentirte valioso, importante y necesario. Formas que no dependan de mantener a tu hijo en una posición de dependencia emocional. Esto podría significar desarrollar nuevas amistades, nuevos intereses, nuevas formas de contribuir al mundo. Podría significar trabajo voluntario, podría significar retomar aficiones que abandonaste cuando te concentraste completamente en la crianza, podría significar explorar aspectos de ti mismo que habías puesto en pausa durante décadas. El objetivo no es llenarte tanto la vida que no tengas tiempo para tu hijo. El objetivo es tener una vida lo suficientemente rica e interesante que no dependas emocionalmente de él para tu felicidad y sentido de propósito. Cuando logres esto, cuando puedas interactuar con él desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad, toda la dinámica cambiará. Te quiero dar algunos ejemplos muy específicos de cómo se ve esto en la práctica diaria. Imagina que tu hijo te cuenta que está teniendo problemas en su matrimonio. Tu instinto podría ser inmediatamente ofrecer consejos basados en tu propia experiencia matrimonial o sugerir acciones específicas que debería tomar. Pero en lugar de eso, podrías decir algo como: eso debe ser muy difícil para ti. ¿Cómo te estás sintiendo con todo esto? Y luego simplemente escuchar. O imagina que tu hijo toma una decisión financiera que tú consideras imprudente. Tu instinto podría ser advertirle sobre los riesgos, contarle sobre errores similares que has visto, o presionarlo para que reconsidere. Pero en lugar de eso, podría simplemente confiar en que él ha pensado en las consecuencias y está haciendo lo que considera mejor para su situación. O imagina que notas que tu hijo parece estresado o abrumado. Tu instinto podría ser preguntarle qué está mal e inmediatamente empezar a buscar formas de ayudarlo a solucionarlo. Pero en lugar de eso, podrías simplemente hacerle saber que estás disponible si necesita hablar, sin presionarlo para que comparta más de lo que se siente cómodo compartiendo. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero tienen un impacto enorme en cómo tu hijo experimenta la relación contigo. En lugar de sentir que siempre estás evaluando sus decisiones, evaluando su vida, tratando de mejorarlo o arreglarlo, siente que realmente confías en él y lo respetas como adulto. Y aquí está algo que podría sorprenderte. Cuando dejas de ofrecer consejos constantemente, cuando dejas de tratar de solucionarle la vida, tu hijo empezará a pedirte opinión más seguido. Porque la diferencia entre un consejo solicitado y un consejo no solicitado es enorme. El consejo solicitado se recibe como apoyo, el consejo no solicitado se recibe como interferencia. Pero tienes que ser paciente con este proceso. Si has estado comportándote de la manera antigua durante años o décadas, no puedes esperar que la relación cambie inmediatamente cuando empiezas a comportarte de manera diferente. Tu hijo puede ser escéptico al principio, puede pensar que este cambio es temporal, puede seguir manteniendo cierta distancia hasta estar seguro de que realmente has cambiado tu enfoque. También tienes que estar preparado para algunos momentos difíciles. Habrá veces en las que veas que tu hijo está luchando con algo y tendrás que resistir la tremenda tentación de intervenir. Habrá veces en las que sientes que podrías evitarle dolor o errores y tendrás que recordarte que su derecho a cometer sus propios errores es más importante que tu necesidad de protegerlo. Pero aquí está la verdad profunda. Cuando permites que tu hijo adulto enfrente sus propios desafíos sin tu interferencia, cuando confías en su capacidad para aprender de sus propias experiencias, le estás dando el regalo más valioso que cualquier padre puede darle a un hijo adulto, la confianza en su propia competencia. Déjame contarte sobre otra situación que observé hace poco. Un amigo mío, Francisco, tenía una relación muy tensa con su hija de 38 años. Ella rara vez lo llamaba, las visitas eran esporádicas y formales, y él se sentía completamente desconectado de su vida. Durante una conversación, Francisco me contó que no entendía por qué su hija era tan distante, especialmente porque él siempre había estado ahí para ella. Cuando le pregunté qué significaba estar ahí para ella, me describió décadas de resolver sus problemas, dar consejos no solicitados, criticar constructivamente sus decisiones y ofrecer soluciones para cada desafío que ella enfrentaba. En su mente, todo esto era amor y apoyo. Pero cuando le ayudé a ver la situación desde la perspectiva de su hija, se dio cuenta de que ella probablemente se sentía juzgada y controlada en lugar de apoyada. Francisco decidió hacer un experimento.
Durante 6 meses, se comprometió a no ofrecer ni un solo consejo no solicitado a su hija. No iba a comentar sobre sus decisiones, no iba a sugerir mejores formas de hacer las cosas, no iba a compartir anécdotas instructivas de su propia experiencia. Su único objetivo era escuchar y mostrar interés genuino en su vida sin tratar de dirigirla. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles para él. Se mordía la lengua constantemente. Pero gradualmente empezó a notar cambios. Su hija empezó a llamarlo más seguido. Las conversaciones se hicieron más largas y más personales. Y lo más sorprendente, ella empezó a pedirle consejos de vez en cuando, algo que no había hecho en años. Al final del experimento de 6 meses, Francisco me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, me di cuenta de que durante años estuve tan ocupado tratando de ser un buen padre que me olvidé de ser simplemente una buena persona para mi hija. Esa frase encapsula perfectamente el cambio que necesitas hacer. Tienes que dejar de relacionarte con tu hijo desde el rol de padre, y empezar a relacionarte con él como un adulto interesado en la vida de otro adulto. Esto no significa que dejes de ser su padre biológico, significa que dejas que ese rol evolucione hacia algo más maduro, más respetuoso, más recíproco. Una de las cosas más hermosas de hacer este cambio es que empiezas a descubrir aspectos de tu hijo que nunca habías visto antes. Cuando dejas de verlo a través del lente de «este es mi hijo al que tengo que guiar y proteger», y empiezas a verlo a través del lente de «esta es una persona interesante con quien me gustaría conocer mejor», descubres facetas de su personalidad, de sus intereses, de sus sueños, que habían estado ocultas detrás de la dinámica padre-hijo tradicional. Esto me pasó con mi hijo menor, Diego. Durante años, nuestras conversaciones se habían centrado principalmente en temas prácticos, su trabajo, sus finanzas, sus planes. Pero cuando cambié mi enfoque y empecé a preguntarle sobre sus pasiones, sobre las cosas que realmente lo emocionaban, descubrí que tenía un conocimiento increíble sobre fotografía, que había estado desarrollando habilidades artísticas de las que yo no tenía idea, que tenía perspectivas sobre la vida que eran profundas e interesantes. Ahora nuestras conversaciones son completamente diferentes. Ya no hablo con mi hijo menor al que tengo que aconsejar, hablo con Diego, una persona fascinante que resulta ser mi hijo y que tiene cosas muy interesantes que decir sobre el mundo. Y esta diferencia en perspectiva ha transformado por completo nuestra relación. Pero déjame ser muy claro sobre algo importante. Este cambio no garantiza que tu relación con tu hijo se vuelva perfecta de la noche a la mañana. Algunas relaciones necesitan tiempo para sanar, especialmente si ha habido años de tensión o malentendidos. Algunas relaciones pueden haber sido dañadas por patrones muy arraigados que van a requerir paciencia y consistencia para cambiar. También tienes que estar preparado para la posibilidad de que tu hijo necesite tiempo para confiar en que este cambio es real y permanente. Si has estado comportándote de cierta manera durante décadas, es natural que él sea escéptico cuando de repente empiezas a comportarte de manera diferente. Puede pensar que es una fase temporal, o puede estar esperando que vuelvas a tus antiguos patrones. Por eso es crucial que este cambio sea genuino y sostenido. No puedes hacer este esfuerzo durante unas semanas y luego volver a tus antiguos hábitos cuando no veas resultados inmediatos. Tienes que entender que estás embarcándote en una transformación fundamental de cómo te relacionas con tu hijo, y las transformaciones reales toman tiempo. También es importante que no uses este nuevo enfoque como una táctica manipulativa para conseguir más atención de tu hijo. Si tu motivación para cambiar es simplemente obtener más llamadas telefónicas o más visitas, tu hijo va a sentir esa agenda oculta y va a mantener su distancia. El cambio tiene que venir de un lugar auténtico de respeto por su autonomía y su adultez. Pero cuando el cambio es genuino, cuando realmente empiezas a ver y tratar a tu hijo como el adulto capaz e independiente que es, cuando dejas de lado tu necesidad de controlarlo o dirigirlo, algo mágico empieza a suceder. No solo mejora tu relación con él, sino que también empiezas a sentirte mejor contigo mismo como persona. Porque una de las cosas más liberadoras de este proceso es que dejas de cargar con la responsabilidad emocional de la vida de tu hijo. Durante décadas, has llevado sobre tus hombros el peso de sus problemas, de sus errores, de sus decisiones. Te has sentido responsable de su felicidad, de su éxito, de su bienestar. Pero cuando aceptas que él es completamente capaz de manejar su propia vida,
Cuando confías en su habilidad para navegar sus propios desafíos, te liberas de esa carga abrumadora. Esto no significa que dejes de preocuparte por él o que dejes de amarlo. Significa que confías en él lo suficiente como para permitirle vivir su propia vida sin tu supervisión constante. Y esta confianza, paradójicamente, fortalece el vínculo entre ustedes en lugar de debilitarlo. Te voy a dar un ejemplo personal de cómo se ve esto. Hace unos años, mi hija Carmen pasó por un divorcio muy difícil. En el pasado, yo habría tratado de involucrarme activamente, habría analizado la situación, habría ofrecido estrategias legales basadas en casos que conocía, habría intentado mediar, habría dado consejos sobre cómo manejar las emociones, habría sugerido terapeutas, habría tratado de protegerla del dolor de todas las formas posibles. Pero esta vez hice algo diferente. Simplemente le dije que lamentaba mucho que estuviera pasando por esa situación difícil, que estaba disponible si necesitaba hablar, y que confiaba en su capacidad para navegar este desafío. No ofrecí soluciones, no analicé qué había salido mal en su matrimonio, no sugerí estrategias. Solo estuve presente como apoyo emocional cuando ella me lo pidió. Fue uno de los periodos más difíciles de mi vida como padre, porque verla sufrir y no intervenir activamente iba contra todos mis instintos paternales. Pero lo que pasó fue extraordinario. Carmen me mantuvo informado sobre el proceso mucho más de lo que lo habría hecho si yo hubiera estado bombardeándola con consejos. Me consultó sobre aspectos específicos cuando necesitaba mi perspectiva. Y cuando todo terminó, me agradeció no por haber resuelto sus problemas, sino por haber confiado en que ella podía resolverlos. Esa experiencia me enseñó algo fundamental: el apoyo más valioso que puedes darle a un hijo adulto no es tu capacidad para solucionar sus problemas, sino tu confianza inquebrantable en que él puede solucionarlos. Y esa confianza se comunica no con palabras, sino con acciones. Se comunica cuando te abstienes de ofrecer soluciones no solicitadas, cuando escuchas sin juzgar, cuando muestras interés sin intentar dirigir. Ahora quiero hablarte sobre algo que es particularmente relevante para nuestra generación: el impacto de la tecnología en las relaciones familiares. Muchos padres de nuestra edad se quejan de que sus hijos están siempre conectados a sus teléfonos, de que las redes sociales han reemplazado la comunicación real, de que la tecnología ha creado más distancia en las familias. Pero aquí está lo que he observado: los hijos que tienen relaciones sólidas y respetuosas con sus padres usan la tecnología para mantenerse conectados con ellos. Los hijos que se sienten juzgados o controlados por sus padres usan la tecnología como una forma de mantener distancia. El problema no es la tecnología en sí misma, sino la calidad de la relación subyacente. Si tu hijo rara vez te llama pero está constantemente comunicándose con otras personas a través de mensajes de texto o redes sociales, la pregunta que debes hacerte no es ¿por qué prefiere la tecnología a la comunicación real? La pregunta que debes hacerte es ¿qué hay en nuestra relación que hace que prefiera comunicarse con otros en lugar de conmigo? Y la respuesta casi siempre tiene que ver con cómo se siente cuando habla contigo. Si cada conversación se convierte en una sesión de consejos no solicitados, si cada intercambio incluye algún tipo de evaluación o sugerencia de mejora, si cada comunicación lo hace sentir como si fuera un niño que necesita orientación, entonces naturalmente va a preferir comunicarse con personas que lo hacen sentir como el adulto capaz que es. Pero cuando cambias tu forma de comunicarte, cuando tus conversaciones se centran en escucharlo realmente en lugar de aconsejarlo, cuando muestras interés genuino en su perspectiva en lugar de tratar de cambiarla, cuando lo tratas como el adulto interesante que es en lugar del niño que solía ser, entonces él empezará a buscarte activamente para esas conversaciones. Te voy a contar sobre un cambio específico que hice que transformó completamente mi comunicación con mis hijos. Antes, cuando alguno de ellos me contaba sobre un problema o desafío, mi respuesta típica era algo como, bueno, cuando yo me enfrenté a algo similar. O lo que yo haría en tus situaciones. O, ¿has considerado? Todas estas respuestas, aunque bien intencionadas, centraban la conversación en mí y en mis ideas en lugar de en ellos y en sus propios pensamientos. Ahora, cuando me cuentan sobre un problema, mis respuestas típicas son algo como, cuéntame más sobre eso, o ¿cómo te sientes al respecto? O ¿qué estás pensando hacer? Estas respuestas centran la conversación en ellos, en sus propios pensamientos y sentimientos,
y les dan espacio para procesar la situación sin sentir que tienen que defender sus ideas contra las mías. La diferencia en la calidad de nuestras conversaciones ha sido dramática. Antes, las conversaciones tendían a ser cortas porque ellos se sentían presionados a aceptar mis consejos o a explicar por qué no podían seguirlos. Ahora, las conversaciones son mucho más largas y profundas porque se sienten libres de explorar sus propios pensamientos sin sentir que los estoy dirigiendo hacia una conclusión específica. Este cambio también ha mejorado mi propia experiencia como padre. Antes, sentía una presión constante de tener la respuesta correcta para cada problema que me planteaban. Si no tenía un consejo útil que ofrecer, me sentía como si estuviera fallando en mi rol paternal. Pero ahora entiendo que mi valor no está en tener todas las respuestas, sino en mi capacidad de crear un espacio seguro donde ellos pueden procesar sus propias preguntas. Y aquí está algo que podría sorprenderte. Cuando dejas de presionarte para tener todas las respuestas, cuando dejas de sentir que cada conversación es una oportunidad para demostrar tu sabiduría paternal, en realidad te vuelves mucho más sabio en tus interacciones. Porque la verdadera sabiduría no está en tener respuestas para todo, sino en saber cuándo escuchar, cuándo preguntar y cuándo simplemente acompañar en silencio. Esto me lleva a otro punto crucial, la importancia de desarrollar tu propia vida emocional independiente. Uno de los errores más grandes que cometen los padres de nuestra generación es hacer que su felicidad dependa completamente de su relación con sus hijos. Cuando toda tu satisfacción emocional viene de ser necesitado por ellos, cuando tu sentido de propósito se basa únicamente en tu rol como padre, ejerces una presión tremenda sobre ellos para que llenen ese vacío emocional. Tus hijos pueden sentir esa presión, aunque nunca se la expreses directamente. Pueden sentir que su papel en tu vida es hacerte feliz, mantenerte ocupado, darte un sentido de propósito. Y esa presión puede ser asfixiante para ellos, especialmente cuando están tratando de construir sus propias vidas independientes. Por eso es tan importante que desarrolles intereses, pasiones y relaciones que sean completamente independientes de tus hijos. No solo para tu propio bienestar, sino para el bienestar de tu relación con ellos. Cuando tienes una vida rica y satisfactoria que no depende de ellos, puedes relacionarte con ellos desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Esto podría significar retomar aficiones que abandonaste durante los años intensos de crianza. Podría significar desarrollar nuevas amistades con personas que comparten tus intereses actuales. Podría significar trabajo voluntario en causas que te importen. Podría significar viajes, clases, proyectos creativos, cualquier cosa que te haga sentir vivo y comprometido con el mundo. El objetivo no es llenar tu tiempo para distraerte del dolor de sentirte desconectado de tus hijos. El objetivo es crear una vida lo suficientemente rica que puedas interactuar con tus hijos desde un lugar de interés genuino en lugar de necesidad emocional. Cuando no necesitas que ellos llenen tu vacío emocional, puedes apreciarlos por quienes realmente son en lugar de presionarlos para que sean lo que necesitas que sean. Te voy a contar sobre mi propio proceso en este aspecto. Después de jubilarme, pasé por un periodo difícil donde sentía que había perdido mi identidad profesional y mi sentido de propósito. Durante esos meses, me aferré mucho más a mis relaciones con mis hijos, esperando que ellos llenaran el vacío que había dejado mi carrera. Pero me di cuenta de que esa dependencia emocional estaba poniendo una presión injusta sobre ellos. No era su responsabilidad hacerme sentir útil y valioso. Era mi responsabilidad encontrar nuevas formas de contribuir al mundo y de sentirme realizado como persona. Así que empecé a explorar nuevos intereses. Me involucré en programas de alfabetización para adultos en mi comunidad. Empecé a tomar clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Desarrollé amistades con personas que compartían estos nuevos intereses. El impacto en mi relación con mis hijos fue inmediato y positivo. Cuando ya no dependía de ellos para mi satisfacción emocional, cuando tenía mis propias cosas emocionantes de las que hablar, cuando era una persona interesante e independiente que resultaba ser su padre, nuestras interacciones se volvieron mucho más equilibradas y agradables. Empezaron a preguntarme sobre mis proyectos de fotografía, a mostrar interés en mi trabajo voluntario, a incluirme en sus vidas no porque se sintieran obligados, sino porque genuinamente disfrutaban mi compañía.
Y lo más importante, dejé de analizar cada interacción con ellos en términos de si me estaban dando suficiente atención o afecto. Aquí quiero abordar algo que sé que puede ser doloroso para muchos padres: la posibilidad de que algunos de los daños en la relación con tu hijo no se puedan reparar completamente. Si has pasado años relacionándote con él de maneras que lo hicieron sentir controlado, juzgado o infantilizado, puede haber heridas que necesiten tiempo para sanar o que cambien la naturaleza de su relación para siempre. Esto no significa que debas rendirte o que no valga la pena hacer el esfuerzo de cambiar. Significa que debes entrar en este proceso con expectativas realistas y con el entendimiento de que los resultados pueden ser diferentes de lo que esperas. Tu hijo puede necesitar tiempo para confiar en que tu cambio es genuino. Puede mantener cierta distancia emocional como forma de protegerse. Puede estar dispuesto a tener una relación contigo, pero dentro de ciertos límites que él establezca. Y tienes que estar dispuesto a aceptar y respetar esos límites, incluso si no son los que preferirías. Porque intentar presionar para tener más intimidad de la que él está cómodo ofreciendo solo va a confirmar sus peores temores sobre tu capacidad de respetar su autonomía. Pero aquí está lo esperanzador: incluso si la relación no se convierte en exactamente lo que habías imaginado, casi siempre mejora cuando empiezas a relacionarte con tu hijo desde un lugar de respeto genuino por su adultez. Incluso si no recuperas completamente la cercanía que tenían cuando era pequeño, puedes construir una nueva forma de conexión que sea apropiada para quienes son ambos ahora. Y a veces, los resultados pueden superar tus expectativas más optimistas. He visto padres que pensaban que habían perdido para siempre a sus hijos adultos reconstruir relaciones hermosas y profundas después de hacer estos cambios fundamentales en su enfoque. He visto hijos que habían mantenido distancia durante años abrirse completamente cuando sintieron que sus padres finalmente los respetaban como adultos. Pero independientemente de cuál sea el resultado específico con tu hijo, hacer estos cambios va a mejorar tu propia vida de maneras profundas. Vas a desarrollar una relación más sana contigo mismo. Vas a encontrar formas más maduras y satisfactorias de relacionarte con otras personas. Vas a descubrir aspectos de ti mismo que habías puesto en pausa durante los años intensos de crianza. Ahora quiero hablarte sobre los pasos específicos que puedes tomar empezando hoy mismo para comenzar esta transformación. Primer paso: la próxima vez que tu hijo te cuente algo sobre su vida, resiste completamente la tentación de ofrecer consejos, sugerencias o perspectivas basadas en tu propia experiencia. En lugar de eso, hazle preguntas que demuestren que estás realmente interesado en entender su perspectiva. En lugar de decir, cuando yo tenía tu edad. Di, cuéntame más sobre cómo ves esa situación. En lugar de decir, ¿has considerado? Di, ¿qué opciones sientes que tienes? En lugar de decir, lo que yo haría es. Di, ¿cómo te sientes al respecto? Segundo paso: examina honestamente cuántas de tus interacciones con tu hijo están centradas en problemas, preocupaciones o temas prácticos, versus cuántas están centradas en simplemente conocerlo como persona. Empieza a hacer más preguntas sobre sus intereses, sus pasiones, sus sueños, las cosas que lo emocionan. Muestra curiosidad genuina sobre sus opiniones, sus perspectivas, sus experiencias. Tercer paso: desarrolla al menos una nueva actividad o interés que sea completamente independiente de tu rol como padre. Algo que te emocione, que te desafíe, que te dé un sentido de crecimiento personal. Esto no solo enriquecerá tu propia vida, sino que te dará algo interesante de lo que hablar que no esté relacionado con él. Cuarto paso: la próxima vez que veas que tu hijo está luchando con algo o tomando una decisión que tú consideras equivocada, practica simplemente confiar en su capacidad para manejar la situación. En lugar de intervenir, ofrecer soluciones o expresar preocupaciones, simplemente hazle saber que estás disponible si necesita apoyo, y luego deja que maneje la situación como considere mejor. Quinto paso: examina tus propias necesidades emocionales y encuentra formas de satisfacerlas que no dependan de tu hijo. Si necesitas sentirte útil, encuentra formas de contribuir a tu comunidad. Si necesitas sentirte valorado, desarrolla relaciones donde puedas dar y recibir aprecio mutuo. Si necesitas sentirte necesario, encuentra personas o causas que realmente se beneficien de lo que tienes para ofrecer. Estos pasos pueden parecer simples,
Pero ponerlos en práctica requiere una transformación fundamental en cómo piensas sobre tu papel como padre y como persona. Requiere que dejes ir muchas ideas que has tenido durante décadas sobre lo que significa ser un buen padre. Requiere que confíes en que el amor que se basa en el respeto mutuo es más fuerte que el amor que se basa en la dependencia. Y aquí está lo más importante que quiero que entiendas: este cambio no significa que ames menos a tu hijo. Significa que lo amas de una manera más madura, más respetuosa, más sostenible. El amor que infantiliza no es amor verdadero, por más que venga de las mejores intenciones. El amor verdadero reconoce y celebra la autonomía de la otra persona, incluso cuando eso significa aceptar que puede tomar decisiones diferentes de las que tú tomarías. Cuando empiezas a amar a tu hijo de esta manera, cuando empiezas a respetarlo como el adulto capaz e independiente que es, cuando dejas de tratar de controlarlo o dirigirlo, algo hermoso sucede. Él empieza a elegir estar en tu vida no porque se sienta obligado, sino porque genuinamente valora lo que tienes para ofrecer. Y lo que tienes para ofrecer como padre maduro no son soluciones para sus problemas o direcciones para su vida. Lo que tienes para ofrecer es tu presencia, tu apoyo incondicional, tu confianza en sus capacidades, tu interés genuino en quien es como persona, y tu amor que no viene con condiciones o expectativas de cambio. Te voy a dejar con una reflexión final. Hace unos meses, Carlos me dijo algo que me llegó muy profundo. Me dijo: papá, me gusta mucho más la persona que eres ahora que cuando yo era niño. Eres más relajado, más interesante, más fácil de estar cerca. En ese momento me di cuenta de que al cambiar mi forma de relacionarme con él, no solo había mejorado nuestra relación, sino que me había convertido en una mejor versión de mí mismo. Porque cuando dejas de estar constantemente preocupado por dirigir la vida de otra persona, cuando dejas de sentir que tienes que tener todas las respuestas, cuando dejas de cargar con la responsabilidad emocional de los problemas de otros, te liberas para ser más auténtico, más presente, más genuinamente conectado con las personas que amas. Este proceso que te he descrito no es solo sobre mejorar tu relación con tu hijo. Es sobre convertirte en la persona que realmente quieres ser en todas tus relaciones. Es sobre aprender a amar de una manera que fortalece en lugar de asfixiar, que apoya en lugar de controlar, que confía en lugar de dirigir. Y si estás dispuesto a embarcarte en este viaje, si estás dispuesto a examinar honestamente tus propios patrones y hacer los cambios necesarios, te prometo que no solo vas a mejorar tu relación con tu hijo, sino que vas a descubrir formas de vivir y amar que van a enriquecer cada aspecto de tu vida. El alejamiento de tu hijo no es una sentencia permanente. No es un reflejo de tu valor como persona o como padre. Es simplemente el resultado de dinámicas relacionales que se pueden cambiar cuando entiendes cómo funcionan y tienes el valor de hacer algo diferente. Tu hijo no se ha alejado porque sea un malagradecido o porque no te ame. Se ha alejado porque la forma en que has estado expresando tu amor lo ha hecho sentir infantilizado, controlado o juzgado. Pero cuando cambies esa forma de expresar amor, cuando aprendas a amar de una manera que respete su autonomía y celebre sus capacidades, vas a descubrir que el amor entre ustedes no solo sigue ahí, sino que puede volverse más profundo y auténtico de lo que jamás imaginaste. El camino hacia esa transformación empieza con un solo paso: la decisión de ver a tu hijo no como alguien que necesita tu dirección, sino como alguien que merece tu respeto. Todo lo demás fluye de ahí. Ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje ha resonado contigo, si has reconocido algunos de estos patrones en tu propia relación con tu hijo, déjame un comentario contándome qué parte del vídeo te ha impactado más. ¿Te identificas con la historia de María? ¿Has vivido algo similar a lo que pasé con Carlos? ¿Hay algo específico de lo que he compartido que te hace pensar en tu propia situación de manera diferente? Compartir tu experiencia no solo me ayuda a entender mejor a quienes ven estos vídeos, sino que también ayuda a otros padres que pueden estar pasando por situaciones similares a sentirse menos solos en este proceso. A veces, leer el comentario de otra persona que entiende exactamente lo que estás viviendo puede ser el empuje que necesitas para dar el primer paso hacia el cambio. Y si conoces a otro padre o madre de nuestra generación que está luchando con el distanciamiento de sus hijos adultos, comparte este vídeo con ellos. No porque quieras darles consejos no solicitados, sino porque entiendes lo doloroso que es sentirse desconectado de alguien a quien amas profundamente, y sabes que pueden beneficiarse de una perspectiva diferente sobre lo que puede estar pasando.
Si este es tu primer vídeo mío que ves, te invito a suscribirte al canal porque regularmente comparto reflexiones sobre las relaciones familiares, el envejecimiento, los desafíos de nuestra generación y las formas de seguir creciendo y evolucionando como personas independientemente de nuestra edad. Activa las notificaciones para que no te pierdas contenido nuevo que puede ayudarte en tu propio viaje de crecimiento personal. Recuerda, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, dispuesto a examinar tu propia contribución a los problemas en tu relación familiar, ya dice mucho sobre tu carácter y tu capacidad para el cambio. Muchas personas prefieren culpar a otros que examinar sus propios patrones. El hecho de que estés dispuesto a considerar que podrías necesitar cambiar tu enfoque demuestra una humildad y una sabiduría que te van a servir bien en este proceso. No va a ser fácil. Cambiar patrones que han estado en su lugar durante décadas nunca es fácil. Pero tampoco es imposible, y los resultados pueden transformar no solo tu relación con tu hijo, sino tu experiencia completa de lo que significa amar y ser amado. Tu hijo está ahí, esperando conscientemente a que te conviertas en la persona que puede respetar como adulto, alguien que confía en él lo suficiente como para permitirle vivir su propia vida sin supervisión constante. Cuando te conviertas en esa persona, cuando aprendas a amar de esa manera más madura, vas a descubrir que el hijo que pensabas que habías perdido en realidad nunca se fue. Solo estaba esperando a que crearas el espacio emocional donde pudiera acercarse a ti como el adulto que es. Y ese espacio se crea no con exigencias o súplicas, sino con respeto, confianza y la clase de amor que dice: confío en ti completamente para vivir tu propia vida, y estoy aquí si me necesitas, pero no voy a presionarte para que me necesites. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.